gracias a Dios por el privilegio que nos brinda, ¿verdad?, de estar aquí una vez más. Qué lindo Dios, Él me mostraba como verdad se agrada de los corazones fieles. Y podía ver ¿verdad?, ellos adorando, y me decía Dios, ni siquiera se imaginan a lo que van, porque ellos están tan preciosos y ministran en la presencia de Dios, pero les van para más y más. Entonces, solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y cuando ya nosotros entramos con un corazón diferente, sabiendo y entendiendo que lo que Dios busca en nosotros es la humildad, ¿verdad? Porque yo sé que hay iglesias de iglesias, pero se mueve mucho el orgullo, y Dios aborrece el orgullo. Entonces Él nos está como entrenando en lo que es la humildad verdadera, para que luego, cuando Dios ya nos lleve a cosas grandes, no nos jactemos de lo que Él va a hacer con nosotros. Todos son procesos, todo es aprendizaje y todo es una escuela. Bueno, yo necesito que tengan la Biblia a mano, porque en algún momento les voy a pedir que lean algo de la porción de la palabra, para que me ayuden a predicar ustedes. Voy a orar. Vamos a orar. Necesito que me ayuden a orar para que no sea yo la que hable, ¿verdad? Porque si yo hablo, mejor no me siento como, ¿verdad? Yo lo que quiero es que sea el Espíritu de Dios que nos hable en esta mañana, que nos explique lo que Él quiere que entendamos en realidad con respecto a lo que es el ayuno, ¿verdad? Para yo me aparto para que seas tú el que enseñe, el que hable. Enseñemos juntos, Espíritu de Dios, en esta mañana. Y te doy gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás en este lugar y en aquellos que caminan bajo tu voluntad también. Amén, amén y amén. Bueno, como ya les venía anunciando, vamos a hablar de cómo se hace un ayuno. Yo no sé si ustedes han estudiado sobre eso. ¿Alguno me puede decir para ustedes qué es el ayuno? ¿Alguna opinión que tengan sobre el ayuno? ¿Yulita? Es guardarse un tiempo especial, soltar su carne y dedicar su tiempo al Señor. Amén, 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 amén. Exactamente. ¿Otra persona? Todos deben de saber, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión sobre el ayuno? ¿Pastora? Bueno, Jesús dice que fue tomado, llevado al desierto, ¿verdad? Él que no tenía nada, ¿verdad? Que era perfecto. Amén, perfecto. Él era bueno, él nunca hubo maldad en él, pero así el Espíritu lo llevó para que nosotros podamos tener un ejemplo, ¿verdad? Más nosotros que necesitamos de verdad ayunar por nuestra vida también, ¿verdad? Porque eso es, el ayuno es algo muy personal, uno por Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, imagínense lo que dice la pastora, es muy cierto. Jesús, siendo Jesús, nos dejó el ejemplo de ayunar. ¿Cuánto no más nosotros necesitamos ayunar? Y a ver, quizás podemos tocar otra parte de este tema más adelante, porque el ayuno tiene bastantes características. Pero hoy vamos a verlo así, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta qué importante es el ayuno. Y como dice la pastora, ya te doy la palabra, y como dice la pastora, realmente nosotros de verdad necesitamos ayunar. Porque si lo hizo Jesús, por favor, ¿cómo no vamos a ayunar nosotros? ¿Verdad? Y hay gente que dice, ay, es que yo no puedo ayunar. Hay gente, yo lo he escuchado, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos manda a ayunar, Él nos lo pide. Y nosotros tenemos que ser obedientes, porque por algo nos lo está pidiendo. Ok, Joan, ¿qué me ibas a decir? Para mí lo personal, no es desnudarnos en la que digamos, entregar todo, entregar la carne, entregar la comida, entregar todo lo que nos pide agradar a Él. Exactamente. Desnudarnos ante la presencia de Dios. Perfecto, perfectísimo, así es. Bueno, entonces,
Dice que el ayuno verdadero, ¿verdad? Porque hay ayunos de ayunos. Digamos, yo sé que hay personas que ayunan, pero lo que hacen es aguantar hambre, ¿no? Porque realmente, voy a ayunar, tal vez porque, o sea, para que nos vean, o porque quieren quedarle bien al pastor, o qué sé yo. Yo creo que en una ocasión yo conté algo, un ejemplo, me parece que lo conté acá, me parece, o en otra iglesia, o no sé. Recuerdo que una señora, para no omitir nombres, ¿verdad? Me contó, ¿verdad?, que ella estaba pasando un problema grande. Entonces le pidió a la pastora que por favor le ayudara en ese problema. Y la pastora le dijo, bueno, ok, vamos a ayunar. Vamos a ayunar las dos, ¿verdad? Como que alguien me diga a mí, Wendy, necesito que me ayudes en este problema. Pero entonces que yo le diga, ok, vamos a ayunar, las dos juntas, yo la voy a apoyar, ¿verdad? Entonces esta señora vino, ¿verdad? Y ella ayunó, no sé qué tiempo, no sé, ignoro eso, pero sí sé que ella hizo tal cual la pastora le dijo, ¿verdad? Ok, se llegó el día y después del ayuno ellas se iban a reunir a orar, ¿verdad? Y después de que eso pasó, cuando ya llegó la pastora a la casa, y sí llegó y todo, porque me imagino que iban a entregar el ayuno con una comidita especial, ¿verdad? No sé. Entonces, cuando ya estaban ahí orando, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando uno ayuna hay mucha revelación? A mí me pasa mucho, salen cosas a la luz, y uno recibe una revelación, y resulta que entonces, como ella ayunó verdaderamente, como ella se lo pidió, fue obediente, cuando estaban ahí en el ayuno, sí, le dice, pastora, vieras que es que el Señor me dice que usted no ayunó. O sea, la vergüenza. ¿Por qué? Porque ella no hizo lo que dijo que iba a hacer. O sea, no se estaba comprometiendo con ella, se estaba comprometiendo con Dios. Y usted sabe, qué vergüenza. Le dijo, es que usted no ayunó, pastora, el Espíritu Santo me está diciendo que usted no me ayuda a ayunar. Imagínense qué vergüenza, ¿no? Por eso es que es tremendo. Ok, el ayuno verdadero. Sabemos que el ayuno es una de las disciplinas, ¿verdad? De las disciplinas espirituales que existen. Obviamente nosotros lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? A nadie se le obliga a ayunar, ¿verdad? A veces usted siente la necesidad de hacerlo por usted mismo, o a veces es el mismo Espíritu Santo que le pone a usted en el corazón ayuno. No sé si les ha pasado las dos cosas. Primero, que es por usted mismo, y segundo, porque ya es el Espíritu de Dios que lo impulsa por algo, ¿verdad? Porque Él siempre nos ayuda. Entonces sabemos que es abstenerse de alimentos, sabemos que hay varios tipos de ayuno. Bueno, al menos los que yo conozco así por encimita son 3, creo que hay otros más, pero 3 son los que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, voy a indagar más a ver si hay otros tipos de ayuno. Ahora, cuando usted va a ayunar, siempre tiene que presentar el ayuno. No es que usted dice, ay, voy a ayunar y ya, o sea, no. Y por disciplina o por algo más, ¿verdad? Más, como más de importancia, como dándole importancia a eso, yo siempre lo presento a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana yo lo presento. Hay ayunos que se hacen de 6 a 6, ¿verdad? Normalmente nosotros ayunamos de 6 al mediodía, pero si lo hacemos así, ¿verdad? Aunque uno se dirija a otro lugar, lo debemos presentar a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y si hacemos el ayuno correctamente, sí vamos a ver los resultados. Muchas veces la persona ayuna y no ve los resultados porque no lo ha hecho bien. Entonces, como les dije antes, es aguantar hambre. Entonces no vale la pena mejor no ayunar. ¿Cierto? Ok. Una de las cosas importantes cuando nosotros vamos a programarnos que vamos a ayunar, debemos de confesar los pecados. En ese caso es ponernos a cuenta, examinarnos,
porque muchas veces hemos cometido imposibles y todos cometemos pecado, errores, lo que sea, ¿verdad? Pero como ese es un momento especial donde vamos a estar directamente en un momento muy íntimo con Dios, entonces sí es menester que nosotros nos pongamos a cuentas. Y el Espíritu mismo nos va a ayudar, nos va a redarguir, mira esto y lo otro. Entonces, hiciste aquello, ¿te acuerdas? Hablaste de esto, o te enojaste, o lo que sea que implique pecado. Entonces Él nos va a redarguir y ahí nos vamos a poner a cuentas. Y entonces podemos proceder a hacer el ayuno, ¿verdad? El ayuno implica dos cosas. La humillación, que es exactamente cuando nos humillamos delante de Él, y también implica la sinceridad, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Esta pastora no fue sincera, o sea, ella dijo que iba a ayunar y no lo hizo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en Mateo 6, 16 al 18, yo voy a darles citas, y necesito que alguno me busque alguna, lo voy a decir, pero todos sabemos lo que se habla del ayuno en Mateo, ¿verdad? Que todos lo saben. Cuando se habla en Mateo se dice, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que andar diciendo que estamos ayunando. Obviamente cuando se hace congregacional, pues sabemos aquí, pero cuando usted decide o el Espíritu Santo le pide hacer un ayuno ya en su casa, usted y él nada más, ¿verdad? Entonces, claro, yo me imagino que esto es un ayuno tal vez de varios días, porque pueden haber ayuno de 2 días, pueden haber ayuno de 3 días, ¿verdad? Hay gente que se ha metido en ayunos de 40 días, pero bueno, eso ya es propiamente que dicen que Dios les pide ese ayuno, ¿verdad? Sinceramente, bueno, a mí nunca me ha pedido un ayuno de 40 días, como lo hizo Jesús. Así que Gigi Ávila, el Señor lo llevó a ayunar. Sí, fue muy directo con él. Ajá. Pero tiene que ser algo de verdad muy directo de Dios, ¿verdad? Porque ya eso es cuestión de cada uno, pero yo pienso que es muy específico Dios con esas personas. Entonces, cuando uno se mete en un ayuno, hace un ayuno ya de varios días, obviamente usted va a andar, en su cara se le va a notar. Pero no tenemos que andar diciendo que estoy ayunando. Yo he visto personas que a veces le dicen a uno, líderes, estoy ayunando y eso y lo otro. Pero nosotros no tenemos que hacer eso, porque es Dios y nosotros, cuando lo hacemos en intimidad con Él. Por eso dice la palabra que cuando andan haciendo alarde y estoy ayunando y que se ven todos decaídos y ponen una carita así, ¿verdad? Eso lo habla Mateo, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice que ya tienen su recompensa. ¿Cuál creen ustedes que es la recompensa que ellos tienen por hacer ese ayuno que lo andan exponiendo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando habla la palabra de que ya tiene su recompensa. ¿Sabe cuál es esa recompensa que ellos tienen? Lo que le dicen los hombres. ¡Ay, qué carga! ¿Y para qué yo quiero una recompensa de hombre? O sea, esa es la recompensa que pueden recibir, dice la palabra. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. O sea, es lo que les dice el hombre. Ay, de verdad estás ayunando, y qué carga. Yo no puedo, de verdad. Esa es la recompensa que pueden tener, no la de Dios. Porque lo andan exponiendo. Entonces, no tiene sentido para mí eso, ¿verdad? Por eso dice que en el ayuno debe haber humildad, ¿verdad? ¿Qué es humildad? No, yo con Dios ahí, Él y yo. Y por eso es que nos recompensan público. Porque lo que uno hace en secreto, ayuno, oración, en secreto ahí, Dios y yo, después va a salir en público la recompensa, ¿verdad? Es mejor esa recompensa, porque viene directamente de Dios, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos humildad y sinceridad, precisamente por eso. Esas dos características son indispensables cuando nosotros ayunamos. El ayuno es una de las fuerzas más poderosas o armas más poderosas y efectivas. Si usted de verdad quiere ver resultados, ayune como tiene que ser, ¿verdad?
porque de verdad es una fuerza muy, muy poderosa, además efectiva, y para emplearla contra el enemigo. Es una fuerza contra el enemigo, es una arma muy poderosa contra el enemigo. Entonces, muchas cosas son alcanzadas a través del ayuno. Tal vez son cosas que han sido difíciles de alcanzar, pero de verdad vamos a tener victoria si lo hacemos precisamente como se nos pide, ¿verdad? Ok, dice así: para entrar en este tiempo espiritual, una de las cosas más importantes, que yo no sé si ustedes, bueno, yo creo que sí lo hacen, porque aquí nos hemos encargado de enseñar eso, que debemos pedir la intervención y la ayuda del Espíritu de Dios. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer el ayuno, ¿verdad? Que vamos a las 6, entonces presentamos el ayuno. Bueno, Señor, yo te ofrezco este ayuno por esto y por esto. Y le pide al Espíritu de Dios, por favor, necesito que tú intervengas en este ayuno para que tú me guíes a hacer este ayuno, ¿verdad? Porque muchas veces, si es un tiempo prolongado, es muy difícil, ¿verdad? El hambre empieza a sonar la pancita, ¿verdad? Y todo eso. Pero si nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo, nos va a ayudar, qué lindo. Entonces, por eso es muy importante hacerlo así, ordenadamente, a las 6, proclamando ayuno, presentando el por qué va a ser el ayuno y pidiendo la intervención del Espíritu Santo. Esa es una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Y como dije antes, tomamos el tiempo para examinarnos ahí mismo cuando estamos presentando el ayuno. Espíritu de Dios, redargúyeme para confesar ese pecado y decir: Señor, perdóname, porque quiero que este ayuno tenga la connotación, ¿verdad?, que necesito que tenga. Y entramos en ese tiempo también de humillación, un poquito ahí de humillación, ¿verdad? Un versículo que estaba leyendo yo ahora, que dice en Salmo 69:10: humillé mi alma con el ayuno. Eso lo dijo David. Humillé mi alma con el ayuno. Entonces el ayuno es una forma de humillarnos, ¿verdad? Qué lindo, y Dios ama eso, Dios ama eso. Y después dice que el ayuno tiene muchos beneficios. Vamos a ver algunos de esos beneficios que el ayuno tiene. El ayuno nos da poder, ya dije antes, contra el enemigo. Nos ayuda a vencer las tentaciones que hay de pecado. Muchas veces estamos lidiando con un asunto ahí de ira, bueno, algunos que yo me contaban ahí en confianza, que pornografía, que adulterio. Entonces todo ese tipo de pecados, ¿verdad? En ayuno es solamente que se pueden vencer, solamente con ayuno. Porque sabemos y entendemos, ¿verdad? Bueno, que eso se da en otros lugares. La pornografía, ¿verdad? Sabemos que eso no le agrada a Dios. Pero como un día yo hablaba con el pastor, que algún comentario que hicieron, esas cosas son como muy comunes, pero realmente debemos hacer conciencia que eso no agrada a Dios y son cosas que de verdad solo con el ayuno lo podemos vencer, ¿verdad? Entonces vea lo importante que es. Muchos tal vez no se han puesto a pensar que esas cosas sí se pueden vencer con la ayuda del Espíritu de Dios, pero también con el ayuno. De hecho, la palabra dice que hay, ¿verdad? Que solo con el ayuno son exactamente. Ok, bueno, entonces dice que nos ayuda a vencer el pecado, las tentaciones, ¿verdad? Hay personas que son muy tentadas siempre, una y otra vez. Entonces, con el ayuno podemos lograr vencer todo este tipo de tentaciones, pecados y etcétera, ¿verdad? El ayuno nos da el valor para tomar decisiones. Cuando usted necesita tomar una decisión de peso, porque hay decisiones que son simples de tomar, ¿verdad? Y sabemos que con la palabra, pues, podemos tomar esas decisiones en oración y con la ayuda del consejo de la palabra. Pero hay decisiones de peso, de verdad, de peso, que solo con el ayuno nosotros podemos tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar, ¿verdad? Y recuerden algo muy importante: cuando nosotros ayunamos debe ser acompañado de oración y acompañado de la palabra, ¿verdad? Son los tres: oración, ayuno y palabra, ¿verdad? Ok.
Me gusta mucho el ejemplo, en la Biblia hay varios ejemplos de ayuno que se hicieron para eventos especiales y de poder y de peso, como la reina Esther. Recuerden que ella tuvo que de verdad ayunar porque ella dijo, si tengo que morir, que muera. Y era de verdad de vida o de muerte. Fue una decisión que ella tomó que corría en peligro su vida. Pero ella fue inteligente, obviamente sé que Dios se lo puso, pero ella fue inteligente y ella proclamó ayuno con todos y tuvo la victoria. O sea, ¿qué nos garantiza eso? Que de verdad vamos a tener victoria. Porque ella puso a todos a ayunar y realmente ella pudo entrar y hablar con el rey. Porque recuerde que en ese tiempo no se podía así, entrar así porque así. O sea, eso era muerte segura. Entonces, ese ejemplo a mí me gusta mucho porque en realidad se ve el poder de Dios como hizo, y no solo eso, hasta el mismo enemigo que se había levantado contra el pueblo, ¿verdad? Fue él mismo, llevó la horca para, o sea, lo que él planeó fue para él mismo, que luego terminó ahorcado. Es preciosa esa historia, me gusta mucho. Ok, dice que el ayuno nos ayudará a oír y ser obedientes, a oír la voz de Dios más claramente. Y vea qué importante es ser obedientes, porque nosotros en estos días hemos venido hablando de la obediencia, ¿verdad? Qué importante es ser obedientes, porque de verdad cuando uno desobedece, ya yo lo he visto en las ocasiones que Dios me ha hablado de la desobediencia, de verdad viene esclavitud por nosotros mismos, y después le reclamamos a Dios lo que yo les dije, no sé si fue la semana pasada, le reclamamos a Dios y no es culpa de Dios que estemos pasando lo que estamos pasando, es porque nosotros abrimos una puerta por desobedecer. Entonces, cuando ayunamos, Dios nos ayuda a ser obedientes. ¿Por qué? Porque se escucha más clara la voz de Dios. Entonces, si Dios te dice, no hagas esto, no lo vas a hacer. Si Dios te dice, espera, vas a esperar. Si Dios te dice, actúa, vas a actuar. Si Dios te dice, lo que sea, usted lo va a poder hacer en obediencia porque va a estar muy, muy clara la voz de Dios a su oído. Entonces, ve la importancia de ayunar. Todo esto son beneficios del ayuno. Si una persona nunca ayuna, tampoco va a crecer espiritualmente. Hechos 13, 1 y 2. ¿Quién me lo puede leer? Porque yo no tengo aquí la Biblia. Ahí está, ok. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, y el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ve que ahí también el ayuno es muy importante porque Dios a veces, ¿verdad?, tiene que levantar a personas, pero cuando ayunamos somos más sensibles a la voz de Dios y sabemos qué hacer, porque nosotros no podemos poner a nadie así porque se nos ocurra, ¿verdad? Como aquí que todo el ministerio fue puesto por él, ¿verdad? Pero a veces tenemos que poner a alguien, ya cuando un lugar crece, ¿verdad? Tenemos que poner a diferentes personas a servir, pero nosotros ayunando, Dios nos va a decir realmente a quiénes y por qué. Entonces vea la importancia también de ayunar. El ayuno nos hará más sensibles, es lo que les digo, más, o sea, nos dará visión sobre los planes de Dios. O sea, que en el ayuno Dios también nos va a revelar sus planes para que nosotros actuemos bajo esos planes y dirigidos por el Espíritu de Dios, no hacer las cosas porque a mí se me ocurren. Es que son cosas muy importantes, por eso es que muchas veces se cometen errores garrafales. ¿Y saben por qué se los digo? Porque hace mucho tiempo había una amiga o una amistad que yo estaba ayudando, ella siempre me llamaba para que orara por ella,
porque tenía problemas muy serios en mi matrimonio, o sea, muy, muy serios, ¿verdad? Y una vez, ya orando yo por ella, increíble, fue la primera vez que Dios me dijo, que Dios me dijo eso, y yo me quedé así con la boca abierta, porque Dios me dijo, dile que el matrimonio de ella no está inscrito en el cielo. Y yo me quedé, wow, ¿verdad? Era la primera vez que Dios me hablaba de eso. Ahora entiendo que hay matrimonios que no son inscritos o no están escritos en el cielo, porque dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero solo lo que Dios unió. Cuando Dios no une un matrimonio, ese matrimonio se va a divorciar, se va a separar, va a ser un matrimonio, un caos, ¿verdad? Yo lo entendí después de que Dios me lo explicó, yo no sabía eso. O sea, yo pensé que, como antes, que todos creen que se casan y tienen que aguantar lo que sea porque Dios lo unió. Y no es así. O sea, se lo digo con temor y temblor porque a mí Dios me lo dijo. Si Él no me lo hubiera dicho, yo no le estaría diciendo, porque en eso hay que tener mucho cuidado. Hay del que dice que yo dije y yo no he dicho nada. Pero ese día que yo estaba orando por ella, Dios me dijo, dile que ese matrimonio no está escrito en el cielo. ¿Y saben por qué? Porque después empezó a salir toda la luz y era un pedófilo. Y estaba sirviendo en la iglesia. Eran los segundos de los pastores. Y ese era un pedófilo. Obviamente Dios no iba a dejar que eso siguiera. O sea, empezó a salir toda la luz, ¿verdad? Y cuando yo le dije eso a ella, ella se quedó así como con la boca abierta. Y todavía cuando se dio cuenta que el esposo era un pedófilo, más porque dice, con razón, ahora entiendo por qué este matrimonio no era de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿por qué hay que ayunar para poner a personas? Precisamente porque, vean, ponen a cualquiera de segundos y era un pedófilo. Imagínense lo que estaba ministrando ese pastor. Ve lo importante que es el ayuno. Porque de verdad no podemos poner a cualquiera. No podemos poner a cualquiera a servir así. O sea, eso a mí me quedó de verdad muy claro, muy, muy claro. Entonces, vean la importancia de lo que es el ayuno. Ok, Daniel 9.1. ¿Quién me lo quiere leer? Daniel 9.1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. Bueno, es que esto es todo el capítulo. Mejor no lo vamos a leer porque es mucho. Pero si usted lo quiere leer, anótelo y de verdad léalo. O sea, de verdad hágalo, ¿verdad? De verdad hágalo porque la próxima vez les voy a preguntar. Entonces no voy a dar cuenta si lo leyeron o no lo leyeron. El ayuno acompañado, ahí lo que habla, ¿verdad? Es de todo lo que Dios le mandó a hacer a Daniel, y por qué lo hizo y todo el asunto. Entonces, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta también sobre ese ayuno que se hizo en ese entonces. El ayuno acompañado del arrepentimiento y la confesión del pecado saca a la luz las cosas, que es lo que yo le dije antes. Todo sale a la luz. Nos da dirección, nos da sanidad, nos ayuda a manejar cualquier situación difícil, ¿verdad? Que es lo que hablamos. Nos ayuda a tomar decisiones que meramente a veces se nos escapan de nuestras manos, ¿verdad? Además, viene mucha liberación. En el ayuno, cuando nosotros normalmente ayunamos y ayunamos, las cosas que todavía están en nosotros, que no están conforme a la voluntad de Dios, en los ayunos eso Dios nos va liberando y nos va liberando. Muchas veces hasta la persona ni siquiera tiene que pasar por liberación, porque en los ayunos Dios mismo nos va limpiando y nos va limpiando. Entonces vea qué lindo, o sea, qué lindo, porque también ahí Él nos dice, miras que esto que está en ti, esto y esto y esto. Entonces uno inmediatamente lo entrega en el ayuno y le pide a Dios que lo limpie y Él lo hace. Entonces vea la importancia también, ¿verdad? Cuando empezamos un ayuno, lo empezamos con oración, pero también lo tenemos que terminar con oración. Vamos a ver algunos ejemplos.
bueno, siquiera anotan las, las citas bíblicas, ejemplos, pecados que controlan nuestra vida, lo podemos ver en Nehemías 9:10. El ayuno nos trae aliento y valor de parte de Dios cuando hay temor. Eso es muy importante. Muchas veces los mismos hijos de Dios, los mismos cristianos caminan con temores. Hay muchas clases de temores y los hijos de Dios caminan bajo un temor. Si ayunamos, ese temor definitivamente va a desaparecer. En segunda de Crónicas 20:15 habla más o menos de esto que les estoy diciendo. Y también lo podemos ver como ejemplo. ¿Cuántos saben la historia del rey Josafat? Es una historia preciosa que está en Crónicas. ¿La han escuchado, Josafat? Bueno, de hecho, cuando no sé, los que estuvieron en el Congreso del 2019, Dios me dio esa palabra para que la expusiera, toda la explicación de cuando Josafat estaba reinando y cómo Dios hizo que toda esa multitud de enemigos entre ellos mismos se mataran, y fue por el ayuno que Josafat hizo, porque él estaba rodeado es que eran un montón de ejércitos de enemigos, eran montones, ¿verdad? Y él tenía miedo. El rey de Judá, que era Josafat en ese momento, él tenía mucho miedo, porque él sabía que podían matarlos, que estaban de verdad al borde de la muerte. Entonces, como él tuvo tanto miedo, exactamente lo que hizo fue decretar un ayuno a todo el pueblo. Dice que hasta los niños ayunaron, todo el pueblo. Y cuando hicieron ese ayuno, Dios les respondió y le dijo así muy claramente por un profeta, que no tuviera temor, que nada más se sentara y que viera lo que iba a acontecer. ¿Y sabe qué lindo? Que Dios le diga, ay, no, siéntese y usted va a ver lo que yo voy a hacer. Y de verdad lo que pasó es muy lindo también esa historia. Si la quieren leer, se van a dar cuenta de lo maravilloso que terminó todo ese caos. Ellos se mataron entre sí mismos. Recuerdo que dice la palabra que hasta dejaron un botín, riquezas y todo, y más bien ellos duraron 3 días recogiendo el botín que ellos mismos, de los enemigos, les quedó a ellos. 3 días duraron recogiendo ese botín. Entonces, no solamente les dio la victoria de matar a sus propios, entre ellos sus enemigos, sino que también los bendijo con riquezas. O sea, Dios es perfecto, de verdad que sí. Y dice que el ayuno nos trae mucha sabiduría, lo que hablaba Michael, de la sabiduría. Cómo nosotros como hijos de Dios necesitamos sabiduría. Y máximo nosotros como ministerio que le servimos a Dios, necesitamos sabiduría para todo, para aconsejar, para tomar decisiones, para qué hacer cuando en la iglesia se dan cosas, porque se van a dar, Cómo de verdad tenemos que pedir sabiduría de lo alto. O para nosotros con nuestros hijos, en nuestra casa, o sea, de todo lo que nosotros tenemos que hacer, tiene que ser en la sabiduría de Dios, porque si no vamos a meter la pata, de verdad. También para hablar, ¿verdad? Porque nosotros para aconsejar no podemos tampoco aconsejar con palabras que van a herir. Dice que la palabra tiene que ser sazonada, ¿verdad? Porque si no la persona se va a cerrar. O sea, son muchas cosas que implica en nosotros como hijos de Dios, que tenemos que tener la sabiduría de lo alto, porque nosotros podemos tener sabiduría humana, pero dice que esa sabiduría es, que esa sabiduría es lo que a veces uno desea como de abrirle la cabeza a la persona para que entienda. Hay que tener las palabras correctas para sí, que no se pierda, digamos, la dirección y el norte de las cosas. Y es que es importante, digamos, también nosotros exactamente hablar con sabiduría, porque si no podemos alejar a esa persona
o la persona se cierra totalmente y eso decae sobre nosotros, ¿verdad? Por eso es que, digamos, para aconsejar, dice que nosotros tenemos que pedir espíritu de consejo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le pedimos un espíritu de consejo a Dios o al Espíritu de Dios, nos va a dar esa sabiduría para saber hablar y la persona se va a restaurar, ¿verdad? Esa es la idea. No tirar al mundo, más bien, ¿verdad? Porque muchos andan condenando. Bueno, eso se da mucho en las iglesias legalistas de antes, que les decían, no, es que usted tiene que dejar a su esposo, usted tiene que dejarlo, porque si él no quiere nada con Dios, usted tiene que dejarlo. Y muchos, de verdad, hacían caso de eso y después, ¿verdad? Se lamentaban de que era tarde. Pero es que son consejos que es de la pura carne o la pura religiosidad o el legalismo. Entonces, por eso, en eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El ayuno, bueno, si nos trae sabiduría, encontramos consuelo. ¿Cuántas veces nosotros en un ayuno estamos, verdad, que ya no sabemos qué hacer, de verdad que ya no sabemos qué hacer? Y en ese ayuno encontramos el consuelo que necesitamos con las palabras específicas de parte de Dios para saber cómo actuar en una situación que ya no encontramos consuelo. Hay momentos de verdad y podemos ver tal vez un ejemplo cuando Ana, que ya se tiró al piso y ya ella de verdad ni siquiera hablaba, nada más como un pequeño susurro, porque ya estaba muy dolida, ya estaba muy cansada de todas las humillaciones que recibía, ¿verdad? La historia de Ana fue cuando de verdad ella doblegó tanto su corazón a Dios que su oración fue escuchada y ella se levantó de ahí y al tiempito, no más, vino la respuesta de Dios y que fue el gran profeta Samuel, ¿verdad? Entonces, en el ayuno también hallamos ese consuelo, ¿verdad? También dentro de los beneficios, ¿verdad?, que tenemos con el ayuno, vamos a crecer mucho espiritualmente. Yo sé que sí, porque en el ayuno Dios como que se revela de una manera preciosa. Dios nos enseña, nos habla, nos explica, ¿verdad? Como ese día que me explicó a mí, o sea, que ese matrimonio no estaba en el cielo, y yo, ¿verdad? Pero son cosas que uno de verdad, el Señor lo sorprende a uno. Vean lo importante de verdad, y también el ayuno congregacional, que es el que vamos a empezar a hacer nosotros, ¿verdad? Sí, aquí hemos ayunado como ministerio y nos gusta hacerlo, y Dios se ha glorificado de una manera preciosa, pero si lo extendemos a toda la iglesia vamos a ver mejores resultados, ¿verdad? Y cuando hay una unidad, mucho más, porque Dios ama esa unidad y Él se glorifica. Ahora, les hablé de que yo tengo conocimiento. Si alguien tiene algún otro tipo de ayuno, me lo puede exponer en este momento, pero los que yo tengo, ¿verdad?, es el ayuno total, que es sin agua y sin alimento. Está el ayuno parcial, que se puede tomar líquido o agua, ¿verdad? Y está el otro, que es solo legumbres, ¿verdad? Los tres son válidos, pero no sé si habrá algún otro ayuno que ustedes tengan conocimiento. Sin embargo, yo lo voy a investigar, a ver. ¿Saben de algún otro? Yo escuché una prédica, pero no recuerdo el sustento bíblico, pero sí escuché la prédica que como el ayuno es para dedicar ese tiempo a Dios, para dejar el mundo allá y vivir con Dios, entonces podría ser un ayuno del trabajo, un ayuno del celular, un ayuno de esas cosas que me gusta hacer mucho. Ese día no lo voy a hacer porque me voy a dedicar solo a estar con Dios, a hablar con Él, a adorar, a leer su palabra. Pero no recuerdo si está en la Sí. prédica que escuché. Sí, yo he escuchado eso, vieras, yo he escuchado que uno puede ayunar del celular, pero vieras que sinceramente yo no sé, eso es muy personal. No digo que usted no, ¿verdad?, no lo practique, pero vieras que yo no siento. Obviamente, si nosotros vamos a estar en un ayuno,
no podemos estar con el celular, o sea, tenemos que apartarnos totalmente, ¿verdad? Pero como decir que solo ayunar del celular, no sé, o sea, no le estoy diciendo que no exista, porque, ¿verdad? Pero para mí, digamos, no le veo yo como razón, no, ¿verdad? No sé, pastor, ¿usted qué dice al respecto? Yo creo que cualquier cosa que uno determine por el Espíritu de Dios hacer, abstenerse de cualquier cosa que nuestra propia carne, nuestra naturaleza, el mundo, los medios de comunicación nos ofrezcan, creo que ya eso es una especie de ayuno, ¿verdad? Porque estoy dejando de, ¿verdad? Para conectarme con Dios. Creo que todo eso es válido, no porque la Biblia diga que hay que quitar el wifi, que hay que quitar las redes sociales, que hay que quitar, ¿verdad?, la televisión y las noticias, sino porque en mi vida personal Dios me ha llevado hacia esa dirección y así lo he hecho y he encontrado muchísimo beneficio, ¿verdad? Ahora, hay algo muy bonito. Hoy en la mañana yo te decía que Dios se vale de la herramienta que Él considere necesaria. Y vean algo que está en la palabra en Hechos 10:30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. No dice que estaba en ayuno, dice que estaba en ayunas. No había desayunado. Por A o por B, él no había desayunado, simplemente estaba en ayunas. Dice, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Entonces, vemos que Cornelio no estaba metido en un ayuno. Él ni siquiera pretendía buscar, ¿verdad?, una dirección de parte de Dios. Él no estaba diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? No tenía ninguna pregunta, no había ninguna necesidad de por medio, pero el Espíritu de Dios, que se encarga de saber todo lo que necesitamos, dice la palabra del Señor, que Él incluso escudriña lo profundo del corazón de Dios, ¿verdad?, para revelárnoslo a nosotros. Entonces, el mismo Espíritu lo hizo quedarse a él en ayunas, llegar a la hora de la oración, ¿verdad? Y entonces Dios actuó. Él puso tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en Cornelio en esa condición específica. Él no la buscó, Dios no le dijo, métete en ayuno porque, ¿verdad? Como el caso de Daniel. Daniel se metió en ayuno, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, como Esther proclamó ayuno en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no fue eso directamente. Dios echa mano de lo que Él necesita. Entonces, yo creo que en cuanto al ayuno, ¿verdad?, es un tema muy específico, porque si usted se va directo a la palabra, te va a decir cómo es un ayuno, cuándo es un ayuno, por qué es un ayuno, ¿verdad? Todas las preguntas, cuándo, cómo, por qué, dónde, quién, ¿verdad? Todas las preguntas las responde la palabra. Pero cuando nosotros estamos en una relación con el Señor, o incluso ni siquiera lo estemos buscando nosotros, el Espíritu de Dios nos va a guiar, ¿verdad? Como el caso de Cornelio, él no estaba ayunando, él no estaba esperando decir, quiero la presencia de Dios, quiero que alguien con un vestido resplandeciente se pare frente a mí, me dé una palabra y me diga. Nada de eso pasaba por su mente. Sí estaba en el corazón de Dios, sí estaba en el propósito de Dios. Entonces Dios actuó de la manera que Él quiso hacerlo. Entonces yo no digo que lo que la Biblia dice en cuanto al ayuno esté mal, jamás. Lo ratificamos, lo confirmamos. Pero Dios tiene otras clases, otras formas de actuar y otras formas, digo yo, de ayuno, ¿verdad? Que no son necesariamente la falta de alimento, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, Bueno, yo quería agregar algo, que bueno, yo siempre le he dicho a bueno, ¿verdad? De hecho, yo digamos, así, que si uno quiere hacer un ayuno también, no sé, ¿verdad? Y yo lo escuché una vez, que cuando uno vaya a hacer un ayuno, como decía, bueno, hay que meterse mejor,
Y como ya se dice, bueno, yo voy a ayunar, y yo le dije, ¿verdad? Que bueno, mejor no, porque ella tenía que ir a hacer mandados, tenía una cita y todo, ¿verdad? Entonces yo pienso que también uno tiene que tener cuidado en eso, porque al uno meterse en ayuno, uno está muy vulnerable, ¿verdad? O sea, ante el mundo espiritual. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque una vez yo escuché a una muchacha que ella andaba ayunando porque andaba haciendo mandados, o sea, es que yo pienso que no, porque, sí, porque eso, digamos, uno cuando anda en verdad ya relacionarse con personas y todo, hay gente que, ¿verdad? Bueno, tiene muchos chuquis y todo, ¿verdad? Andan ahí. Entonces yo pienso que uno tiene que tener cuidado porque está muy vulnerable en eso. Entonces, yo sí le decía, bueno, es mejor, no, o sea, mejor, como dice, bueno, meterse y ojalá, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Y no, si uno tiene que hacer mandados, si fueron así, mejor, ¿verdad? Mejor no, ¿verdad? Eso es lo que yo escuché una vez también. Sí, claro, de hecho. Sí. Bueno, retomando el tema sobre el tipo de ayuno, no sé, yo pienso que el ayuno es una comunión directa con Dios, ¿verdad? Sí, amén. Que al final de cuentas es entre Él y yo el que, lo que yo le estoy ofreciendo a Él. A veces, pues, todos tenemos diferentes formas, tal vez de, ¿qué te digo? Digamos, viéndolo desde el punto de vista de que un celular, que hasta dormir, ¿verdad? Que tal vez solo Dios conoce, también. Dios conoce eso, y tal vez si la persona, el corazón le dice, Señor, tú sabes que yo soy dormilón, pero yo te voy a ofrecer levantarme, a orar, a hablar contigo, ayunar, presentarte, no sé, siento que es como un acuerdo entre Dios y la persona. O sea, Dios ve el corazón. O sea, esa es la idea, que Él ve el corazón y ve, digamos, si la persona le está ofreciendo algo que realmente para esa persona es un desarraigo momentáneo, ¿verdad? Pues sí, hay gente que no vive sin el teléfono, ¿verdad? Pues sí, como le digo, tal vez el levantarse muy temprano, el madrugar, también, a algunas personas les cuesta mucho. El dejar el mantener tal vez el alimento por un espacio o X cantidad de horas, ¿verdad? Hay gente que tal vez se levanta y si inmediatamente se pone a trabajar, tal vez se le olvida hasta desayunar y no le afecta tanto, pero hay gente que dice, yo no puedo, yo tengo que comer porque si no, que el dolor de cabeza, que es, entonces son muchas cosas, ¿sí? Y yo también me pregunto, por ejemplo, ¿qué sucede si una persona ayuna y está trabajando? O sea, obviamente uno puede estar ahí orando y todo, pero no es el mismo espíritu, digamos, para dedicarle el tiempo que se merece Dios, ¿verdad? Porque estás en otras, o sea, usted está orando, pero ya en eso estás pensando en otra cosa, te desvías completamente del norte y del fin, ¿verdad? Que es el ayuno. Entonces también sí es importante un tiempo específico. Ah, no, sí, claro. De hecho, uno siempre tiene que decir, bueno, Señor, voy a ayunar de tal hora a tal hora. Y no sé, ¿verdad? Lo recomendable es no entregarlo antes de verdad, porque ya dice que mejor no prometerle a Dios. Yo, ¿cuándo fue? El jueves, que Dios me dijo, ayuna, ¿verdad? Bueno, se los cuento porque estamos hablando del ayuno, no tengo que contarlo, pero el jueves que yo le dije, sí, ya, yo tengo que ayunar jueves y viernes, pero ya me dijo, no, el viernes no ayuno porque, y es cierto, tenía que ir a sacar una cita, entonces solo ayuné el jueves, pero yo le dije, Señor, tengo mucho tiempo no ayunar, entonces mejor no te voy a decir la hora en o sea, la hora que voy a finalizar, ¿verdad? Mejor no te voy a decir, sí, a las 6, pero no te voy a decir para después, ¿verdad? Tal vez ya me llegan a buscar y todo eso, entonces gracias a Dios lo pude lograr toda la mañana, ¿verdad? Porque a veces hasta eso pasa. Cuando el enemigo sabe que nosotros vamos o proclamamos ayuno o que ya se la huele que vamos a ayunar, nos mandan, ¿cómo se llama? Que gallitos, lo que normalmente dicen, ahí te envío un gallito, le mandan esto, le mandan el otro, entonces imagínense la tentación, ¿verdad? Entonces por eso es que, y siempre, o lo están llamando a uno, ese día gracias a Dios me metí
en el cuarto y lo logré, ¿verdad? Pero a veces es difícil. O incluso si alguien toma algún medicamento también. Sí, claro. La mezcla de azúcar también. Obviamente. No es lo mismo una persona que ya tenga medicamentos a una persona que esté sana, ¿verdad? Dios todo eso lo entiende. Y como si allá te doy la palabra, Maribel, y como lo decía ella, pues a mí nunca Dios me ha pedido un ayuno al celular, pero tal vez a otra persona sí. Por eso yo no estoy diciendo que no suceda, sí sucede. Porque yo he escuchado muchos, ¿verdad? Que el televisor, que tal vez de que comen mucha carne, entonces le dedican al Señor, no voy a comer carne por tanto tiempo, pero de verdad que Dios trabaja de maneras de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, a lo que me funcione a mí, tal vez no le funcione a la pastora. Lo que me funciona a mí no le funciona al pastor, eso es muy relativo, porque nosotros como personas somos diferentes. Por eso es que también Dios hasta nos procesa de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes, valga la redundancia. Entonces, hasta en los tipos de ayuno, digamos, bien, lo que no me funciona a mí, tal vez le funciona a la pastora, ¿verdad? Maribel, ¿qué vas a decir algo? Yo creo que la hora específica, ¿verdad?, de un ayuno, por ejemplo, nosotros como una gente espiritual, a un encuentro, siempre empezamos a ayunar desde las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana es cuando Dios revela una conexión más. Una conexión más directa. Hay una conexión más directa y a través de las 3 de la mañana siempre empezamos el ayuno hasta, qué sé yo, ¿verdad?, 8 o 10 de la mañana. Y en ese ayuno, el Señor lo que yo he experimentado es limpieza y purificación de la espiritualidad. Sí, más cuando es a guerra espiritual, sí, ya es más profundo. Para que Dios, ¿verdad?, dice que hay géneros que no salen solo con alguna oración. Estamos en una guerra espiritual, necesitamos ser limpios para que Satanás no venga con revancha contra nosotros por algo que nosotros le habíamos abierto la puerta con revancha y nada de nos perdamos. Pero sí, siempre, casi siempre yo ayuno a las 3 de la mañana también porque en esas horas no hay nadie que me pregunte. Entonces, de 3 de la mañana, qué sé yo, a 8 de la mañana, que ya tengo que iniciar los quehaceres de la casa, yo se las pido al Señor y ya quiero hacer las cosas. Porque a las 3 de la mañana empezamos a adorar al Señor, empezamos a hablar con el Padre de relación, qué es lo que se va a mover en el encuentro, cómo están las personas, y ahí es un... Sí, hay revelación. Sí, exacto, se revela más. Y también lo que he sentido que a través del ayuno, lo que el Espíritu Santo, los 3 días que hace con uno, es limpieza. Lo purifica el alma, le purifica todo a uno y lo santifica. Sí, claro. A través del ayuno. Entonces, eso es lo que he sentido. El Espíritu Santo me quiero menguar para que no crezca en mí. En ese momento comienza el Señor a purificarme primero a mí y después a traer la revelación para todo lo que va a ir uno trabajando. Pero generalmente, ¿verdad?, las personas que trabajan, yo se los digo, ¿verdad?, y es bueno empezar a las 7 de la mañana. Sí. Porque ahí no hay nadie que lo moleste, ahí está uno ¿verdad?, en el aposento. Cierra la puerta, comienza la palabra y nosotros vamos a la palabra. Sí, amén. Sí, también sé que digamos que hay ayunos de 6 horas, de 12 horas y de 24 horas, ¿verdad? Según, digamos, como Dios también le pide a uno, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces Dios le pide un ayuno de tantos días, ¿verdad? Pero es por algo específico. Entonces ya Dios se lo está pidiendo. Ahora, una de las cosas que el pastor, ¿verdad?, que cuando él me ha explicado, me ha dicho de lo del ayuno, que me gusta mucho, es que el pastor me decía que muchas veces es Dios que lo pone a uno a ayunar y no le da hambre. Eso es hermoso, de verdad. Porque ya, como Dios ha tratado con mi pastor, que él ya Dios le pide, bueno, usted va a ayunar. Y en todo ese ayuno que él ha hecho no sé cuántas horas, no le da nada de hambre, ¿verdad? Eso es hermoso. Nada de hambre. Pero ya eso es algo de él con Dios, ¿verdad?
Entonces, a ver, yo siento que aquí lo importante es, ¿verdad?, que nosotros tengamos un corazón abierto a Dios y decirle, Señor, bueno, ¿qué quieres tú que yo ayune? ¿Cómo quieres que ayune? ¿Cuánto tiempo? Y yo sé que Dios nos va a poner en el corazón, ¿verdad? Obviamente, cuando ya uno va a hacer una guerra espiritual, como lo decía Maribel, ya eso es otro tipo de ayuno, ¿verdad? Pero también, si nosotros practicamos eso, aparte que es una disciplina, ¿verdad?, espiritual, por eso dice disciplina, porque tenemos que disciplinarnos en eso, nosotros tenemos que ayunar, ¿verdad? No es que hay gente que dice, no, es que yo no puedo, es que sí se puede. O sea, si en su corazón de verdad, si en su corazón usted lo anhela, usted lo va a poder hacer. Pero hay gente que dice, una vez dice, no va a poder, porque una vez está poniendo una barrera, no, yo no puedo, o no me gusta, ¿verdad? Pero como decía esta frase que Melanie y Michael la usan mucho, no haré nada, no le daré nada a Dios que no me cueste, ¿verdad? Entonces, muchas veces, de verdad, a través de los ayunos es que se rompen cosas también, ligaduras, lo que habla en Isaías 58, que habla muy específico del ayuno, ¿verdad? En la palabra, si usted se dedica a escudriñar, usted se va a dar cuenta de verdad de lo maravilloso que Dios nos deja ejemplos o nos explica cuál es el verdadero ayuno. El ayuno que yo escogí, habla en Isaías 58, ¿verdad? También que nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces también Dios nos pone a hacer cosas locas. Una pastora un día me dijo, ¿vieras que Dios me pidió un ayuno? Bueno, y empecé el ayunito y ya a la media hora me dijo, no, ya entrégalo, es que quería probar tu obediencia. O sea, son cosas locas, pero es que sí pasan, ¿verdad? Bueno, si ella me lo contó, yo se lo creí, ¿verdad? Pero entonces, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que Dios trabaja diferente con cada uno, o sea, yo no le puedo decir, ay no, Yuri, qué bárbaro, eso es mentira, ¿no? Y si Dios se lo está diciendo a ella, ¿quién soy yo para decirle que no? O sea, Dios nos habla de formas diferentes, nos lleva a hacer cosas diferentes, y como ahora que me dijo, vea ese árbol, y yo, el árbol, sí, qué bello. Eso es un pacto que Él nos está como diciendo, ¿cómo estaba ese árbol hace unos días? Sin una flor. Y me dice, así como tú ves, como está floreciendo ese árbol de hermoso, así va a florecer este ministerio. Dígame usted si Dios no es hermoso y bello. ¿Ah? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Yo nada más veo el árbol y sí, qué lindo. Pero que ya Él me explique eso, es otra cosa, me lo está explicando para que yo lo entienda bien claro, ¿verdad? Entonces Dios de verdad que trabaja de formas tan hermosas y tan diferentes que no podemos decir que no. O sea, eso ya es legalismo, ya eso es religiosidad. Ay, no, es que Dios solo a mí me habla. No, jamás. O sea, Dios nos habla de diferentes formas. Por eso le dije, a mí no me ha hablado del celular, pero si a otro le ha hablado. Yo he escuchado cada cosa que yo digo, pero sí, ¿eh? ¿Qué dice la palabra? En el amor, todo lo cree. El amor todo lo cree. Entonces, yo quiero que se ponga de pie. Y si alguno tiene algún aporte más, todavía tiene tiempo. Pero creo que está lindo el tema, ¿verdad? Entonces, como el tema está muy lindo, el otro domingo les invito a ayunar. A venir aquí en ayuno y luego al final lo entregamos con un cafecito, ¿verdad? Pero yo sé que más vamos a ver la gloria de Dios. Ah, sí, cierto. Y es que el otro domingo, sí es cierto, ¿verdad? No vamos a estar aquí. Vamos a estar en Granadilla toda la iglesia. Vamos a hacer un culto compartido con unos pastores que hemos venido como conociéndolos, hemos venido tratándolos, tienen un corazón muy lindo y pues Dios le puso en el corazón de ellos y en el corazón del pastor hacer un culto unido y ya se concretó porque es para el otro domingo. Entonces vamos a estar allá por Granadilla, ¿verdad? Entonces, si alguno de verdad desea acompañarnos, que ojalá que así sea, porque yo sé que
que es algo que Dios está haciendo, y él hace como Él quiere, Él le place hacer esas cosas, entonces vamos a estar allá en Granadillo, ¿verdad? Entonces empezamos el ayuno congregacional de hoy en 15. ¿Están contentos? ¿Y saben por qué yo me alegro muchísimo? Porque vamos a ver la gloria de Dios. Si hacemos un ayuno realmente como lo aprendimos, que yo sé que yo no lo sé todo ni lo conozco todo, pero es más o menos lo que el Espíritu Santo me ha enseñado, ¿verdad? Pero también yo sé que podemos investigar más del ayuno, ¿verdad? Podemos traer otro, si a alguien le toca predicar, tal vez también investigar más y vamos a ser muy edificados, ¿verdad? Porque entre más conocimiento tengamos, más edificados vamos a ser. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios es preciosa. Cuando uno empieza a estudiar, uno dice, wow, de verdad, qué lindo. Y empieza Dios a mostrarnos y vea esto. Porque es que a veces las cosas no nos salen o no vemos resultados porque estamos haciendo las cosas mal. ¿Ven? Entonces ya cuando tenemos un conocimiento, y como Dios me lo habló ahora, después del ayuno van a ver mi gloria. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a orar en este momento, vamos a pedir a Dios precisamente eso, que nos siga hablando, que nos siga enseñando, porque queremos hacer las cosas conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Siempre pensando en agradarle a Dios, nunca al hombre, ¿verdad? Nunca al hombre, porque, y si yo ayuno para que me vean, como explicamos ahí, ¿qué resultado tiene? Nada más que me digan, ay, hermanita, qué lindo. O sea, ¿para qué quiero yo eso? Yo quiero la aprobación de Dios, que es la que realmente es importante, no de las palmaditas de las personas, ¿verdad? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana yo quiero agradecerte, Señor, por el hecho de que estamos aquí reunidos juntos, unánimes, Señor, compartiendo esta palabra tan preciosa que tú quisiste y tú pediste que se diera en este lugar, Señor. Queremos siempre ser obedientes a tu palabra, queremos, Señor, siempre agradarte a ti, nunca al hombre, porque es muy clara la palabra que dice que es mejor agradar a Dios y no al hombre, Señor. Y que maldito el hombre que confía en el hombre, Señor, pues somos humanos y nos equivocamos, Dios. Pero aquí estamos, Señor, para decirte sí, sí queremos agradarte, Señor. Sí queremos hacer las cosas, Dios, conforme a tu corazón. Síguenos enseñando, síguenos hablando. Oh Dios, ponemos este próximo ayuno desde ya.